¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Argote y estoy una vez más para poder compartir un poco más de la palabra de nuestro Señor. Hace algún tiempo ya habíamos escuchado respecto a varios cristianos, a varias personas de renombre que habían decidido dejar el camino de Cristo. Líderes, pastores, líderes juveniles, cantantes que han decidido dar un paso atrás y declararse oficialmente fuera de la iglesia cristiana. Entonces surge la pregunta, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Por qué decidieron dejar lo que se supone que es la verdad, lo que se supone que es la esencia de vida? ¿Cómo es posible que si una persona ha encontrado un gran tesoro, realmente un gran tesoro, decida de pronto echarlo a la basura? Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con esas personas? ¿Qué es lo que ha pasado con su conversión? ¿Qué significa convertirse? Entonces yo quisiera que nos vayamos al libro de Mateo en el capítulo 4 al verso 17. El Señor Jesús está predicando y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 15, el Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay una palabra clave en estos versículos y precisamente es esa palabra. ¿Qué significa arrepentimiento? Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice: arrepentimiento, impulso o sentimiento de pesar por el mal hecho. Entonces, con esta definición de arrepentimiento, estaríamos diciendo que el Señor Jesús predicaba: tengan ese impulso o sentimiento de pesar por el mal hecho. ¿Simplemente eso? Esto me lleva a profundizar un poco más y ver cuál es la palabra en el original, en el griego original, en el que ha sido escrita la palabra del Señor. Y vemos la palabra metanoia. La palabra metanoia fue traducida como arrepentimiento, pero veremos qué es lo que significa metanoia. Metanoia: cambio de mente, cambio de dirección. Entonces, la predicación del Señor Jesús tiene mayor sentido y mayor profundidad, porque entonces el Señor Jesús estaría predicando, diciendo: cambien su mente, cambien el enfoque de su mente, cambien la dirección que tiene su mente y pongan su mente en el reino de los cielos. Es decir, el Señor Jesús estaba predicando a muchas personas que tienen la mente puesta en las cosas de esta tierra, que tienen la mente puesta en las cosas palpables, en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Y podemos poner muchos ejemplos. ¿Qué es lo que la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, en qué ponen su mente? Ponen su mente en las cosas que sus ojos temporales pueden ver. Y de hecho, nosotros éramos iguales. Antes de conocer a Cristo, teníamos la mente en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. En mi caso, mi sueño y mi anhelo era tener muchas empresas. Era prosperar como empresario. Pero ¿en qué estaba poniendo mi mente? Estaba poniendo mi mente en algo perecedero, en algo que se iba a acabar en algún momento. Quisiera que nos vayamos al libro de Isaías, al capítulo 40, desde el verso 6, y dice: voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor nos está enseñando que las cosas temporales se van a acabar, que las cosas temporales duran un cortísimo tiempo. Que dejemos de poner nuestra mente en esas cosas cortas. Porque aquí dice la palabra que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces entendemos por qué la gloria del hombre es vana. Porque es como la hierba del campo, que enseguida se marchita y se seca. Y es más, utilizan la hierba seca para prender fuego. ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? Y vámonos al libro de Colosenses, al capítulo 3, desde el verso 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí hay una pregunta implícita y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. En el verso 3 dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto a qué? Habéis muerto a todos tus deseos en esta tierra. Y una vez más voy a poner el ejemplo de las cosas que busca la gente de este mundo. La realización personal, la prosperidad económica, la gloria vana, el ego inflado, un título de renombre, la fama, el poder. ¿Qué es lo que la gente del mundo busca? Es lo que los hijos del reino de Dios no buscan. Si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos cuál es el objetivo que estamos buscando, entonces sabremos si somos de arriba o somos de abajo. Y alguno dirá: pero yo puedo tener mi mente arriba y también puedo tener mi mente abajo. Tú no puedes tener la mira puesta en dos lugares. ¿Puedes mirar el techo y mirar el piso al mismo tiempo? No lo creo. No puedes vivir para ti mismo y para el Señor al mismo tiempo. O mueres a ti y te agarras de la promesa eterna de Cristo, o vives para ti en este mundo, pero olvídate de las cosas, de las riquezas eternas que puedes tener en Cristo. ¿Saben qué es peor que un mundano? Un tibio. Una persona que está entre que se acerca a las cosas de Cristo y entre que se acerca a las cosas del mundo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dice en Lucas 9:23? Lucas 9:23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz cada día y seguirme. Vemos aquí 3 puntos muy importantes. Debes negarte a ti mismo.
Debes negar lo que quieres, debes negar lo que anheles, debes negarte a vivir para ti mismo. Y debes tomar tu cruz. La cruz es para que vayas a morir. Y debes cargar tu cruz cada día. Debes morir a ti mismo cada día. Y seguir sus pasos. ¿Saben qué significa seguir sus pasos? Es ver cada una de las facetas de Cristo para imitarlo. ¿Se acuerdan cómo Cristo predicaba a los fariseos? ¿Estás predicando tú de la misma manera? ¿Se acuerdan cómo Cristo vino al mundo diciendo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Porque te digo que el que hace su propia voluntad no puede hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí tengo la respuesta del por qué muchas personas deciden dejar el camino de Cristo, entre comillas, el camino de Cristo, porque yo creo que no estaban en el camino de Cristo. ¿Por qué deciden ellos dejar el camino y empezar a vivir sus vidas para sí mismos? Porque nunca conocieron la verdad. Porque no conocieron tal vez esta parte de la palabra. Porque imagínense, el Señor Jesús nos está prometiendo tener una herencia eterna. Si tú no crees esto, realmente no crees en Cristo. Puedes vivir tu vida en este mundo, pero olvídate de tener una recompensa eterna. Si no crees, estás en todo tu derecho. Pero olvídate de tener recompensa arriba. Pero si tú crees, si realmente puedes ver las grandes riquezas del reino de Dios, renunciar a ti en esta vida va a ser algo pequeño. Entonces, ¿por qué una persona deja el camino? Porque no ha visto las riquezas eternas de Cristo. Y si ha visto las riquezas eternas de Cristo y aún así lo deja, no hay más salvación para esa persona. Vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 10, al verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto no es un juego, hermanos. Si tú realmente puedes ver las riquezas eternas de Cristo, te corresponde morir a ti mismo. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo nos decía en Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya he muerto. ¿Y qué busca un muerto? No cualquiera es cristiano, hermano. No cualquiera es un discípulo de Cristo, sino aquel que ha entendido que hay algo mucho más grande que esta vida. Por eso el Señor Jesús venía predicando a los pobres, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a aquellos que habían perdido la esperanza en este mundo. Porque es correcto no tener la esperanza en este mundo. ¿Todavía alguno piensa, este mundo va a mejorar algún día? No, no va a mejorar, no va a mejorar. Está yendo a decadencia. Está yendo a destrucción.
Si en este tiempo vemos que se están degradando los valores humanos, ¿qué va a ser de aquí a 10, 20 años? ¿Qué cosas terribles más necesitamos ver para tomar conciencia? Nuestra esperanza no debe estar en este mundo. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús predicaba en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 24? Y decía: ¡ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! Ya tenéis vuestro consuelo. Tienes la vida cómoda, tienes muchos millones, tienes mucho poder. ¡ay de ti! Porque ya tienes tu recompensa aquí abajo. No tienes ninguna recompensa allá arriba. Y eso dice el Señor de todos aquellos que han basado su alegría, a todos aquellos que han fundamentado su gozo y su alegría en cosas de este mundo, en las cosas temporales. Por eso dice en el verso 25: ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¿Cuál es el motivo de tu gozo, hermano? ¿El motivo de tu gozo es un buen trabajo? ¿El motivo de tu gozo es un gran título? ¿El motivo de tu gozo son millones? ¿Son miles de dólares? ¿El motivo de tu gozo es un auto nuevo? ¡ay de ti! Si es así. Porque el Señor dice que debes renunciar, que no debes amar la vida en este mundo. Y uno puede decir: no, yo tengo mis millones, yo tengo mi carro de lujo, pero no lo amo, no amo mis millones. Bueno, si no lo amas, si no confías en tus miles, véndelo y regálalo. No, pero entonces, ¿de qué voy a vivir? Entonces, ¿dónde está tu confianza? En tu dinero, ¿verdad? Recordemos lo que el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 12. En el verso 29, adelante, dice: vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Y todas las cosas que ustedes necesitan serán suplidas por su Padre. ¿Qué cosas buscas tú? ¿Por qué cosas estás afanado? ¿Estás afanado por el próximo viaje a las islas caribeñas? ¿Estás afanado por la última vagoneta del año? ¿Por el último celular? ¿Estás afanado por cosas temporales o por cosas eternas? Porque te digo que solamente hay dos tipos de árboles. Árboles que crecen para dar frutos terrenales y árboles que crecen para dar frutos eternos. Revisa tus frutos y vas a ver qué tipo de árbol eres. Y veamos qué dice el libro de Mateo en el capítulo 3, desde el verso 8. Es Juan el Bautista predicando y dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos del cambio del enfoque de su mente. ¿Realmente ha cambiado el enfoque de tu mente? ¿Realmente has dejado de poner tu mente en objetivos terrenales y has puesto tu mente en objetivos eternos? Haz pues frutos dignos de ese cambio de mente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y podemos decir en este tiempo: no penséis en decir dentro de vosotros mismos: soy cristiano, he hecho la oración de arrepentimiento,
He hecho la oración para recibir a Cristo y sigo viviendo lo que yo quiero vivir. Y sigo viviendo para mí mismo. No, hermano, no es cristiano aquel que hizo una oración una vez y después siguió viviendo como vivía antes. Es cristiano aquel que ha muerto a sí mismo y ha dejado de vivir para sí mismo, para vivir para aquel que compró su vida con su sangre. Y dice más adelante en el verso 10, y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que te espera? ¿Cuál es el fruto de tus manos? Vámonos al libro de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, ¿tú te consideras nacido del Espíritu o nacido de la carne? Porque te digo que el que es nacido del Espíritu ya no piensa en las cosas de la carne. El que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Nos vamos al libro de Romanos, al capítulo 8, en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Dónde está nuestra mente? ¿En qué nos estamos ocupando, hermanos? Pero leeremos este mismo capítulo desde el verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si una persona vive pensando en las cosas de la carne, ¿hay condenación para esta persona? Lamentablemente la hay. Esta persona debe conocer la verdad del Evangelio, nacer del Espíritu Santo y dejar de pensar en las cosas de la carne para pensar en las cosas del Espíritu. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están conforme al Espíritu, para los que viven conforme al Espíritu. Entonces es tiempo de analizarnos nosotros mismos y ver si estamos pensando en las cosas de la carne, si estamos pensando en las cosas de esta tierra, o estamos teniendo la mente en las cosas eternas. Porque hay muchos cristianos que copian las cosas del mundo. Hay muchos cristianos que siguen viviendo como la gente del mundo. Es lamentable ver que hay congregaciones que tienen varios jóvenes. Los jóvenes están subiendo alabanzas por un lado y música mundana por otro lado. ¿Cómo está tu forma de vestir? ¿Estás buscando atraer miradas de estos ojos terrenales, carnales? ¿O tu forma de vivir atrae la mirada eterna del Señor? ¿A quién estás buscando agradar? ¿A la gente de este mundo o a Dios? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Son objetivos eternos o son objetivos de este mundo? Entonces surge esta pregunta, ¿soy realmente cristiano? ¿Soy realmente seguidor de Cristo? ¿Soy realmente discípulo de Cristo? Recordemos que el Señor Jesús nos dice en su palabra, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 22,
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pasar por la puerta estrecha, hermano. Pasar por la puerta estrecha no es algo fácil. No es algo que cualquier persona puede hacer. Renunciar a vivir para sí mismos. Renunciar a las cosas que tú más amas. No es algo que cualquier persona puede hacerlo. Acuérdate de Abraham, y lo he mencionado en el video anterior. Abraham renunció a lo que más amaba. El hijo hace lo mismo que hace el padre, dice el Señor. ¿Tú eres hijo de Abraham? Hay un modelo muy interesante que es el matrimonio, donde dos personas realmente tienen que renunciar a sí mismos, ¿verdad?, cuando se casan. Porque el peor problema en un matrimonio es el orgullo, el buscar lo de uno mismo. ¿Cuánto más cuando nuestra intención es casarnos con el Señor? Debemos renunciar a nosotros mismos, hacer la voluntad de Cristo, porque Él es nuestra cabeza. La esposa debe sujetarse al marido. Y vamos a terminar leyendo una porción de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, desde el verso 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, nos hizo resucitar, así como Cristo resucitó habiendo muerto a la carne. Nosotros debemos seguir sus pasos, debemos seguir su ejemplo, debemos seguir esa figura. Y nos dice en el verso 4 que hemos renacido para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es muy importante esta palabra, fe. ¿Tienes la fe de Abraham? Y solo estoy dando un ejemplo, el de Abraham, porque hay tantos ejemplos en la palabra del Señor. Podemos mencionar a Jacob, podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a Noé, a Jonatán. Tantas personas que nos dan el ejemplo del haberle creído a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, actúas. Si tú no le crees a Dios, no vas a actuar, porque lo que te está pidiendo es bastante elevado. Si tú conoces lo que Dios le pedía a su pueblo, lo que Dios demandaba de su pueblo, vas a ver el mismo carácter en Cristo. Es necesario que tomemos conciencia, es necesario que nos analicemos a nosotros mismos y veamos si somos realmente discípulos de Cristo. Y creo que con esto ya está respondido por qué hay gente que deja el camino para volver al mundo. Porque probablemente ellos nunca han renunciado a ellos mismos. Porque probablemente nunca han conocido las riquezas del reino de Dios. Que esta palabra nos ayude a tomar conciencia, que nos ayude a meditar, a analizar nuestras vidas delante del Señor. Que el Señor los bendiga y hasta una nueva oportunidad.